Odisea, y se va a presentar sobre este tema, sobre las vías navegables, un libro que es escrito por un ingeniero, alguien que conoce seguramente mucho del tema. Estamos hablando del ingeniero Hernán Darío Orduna. Se llama este libro Para una política soberana en las vías navegables, si queremos conocer más detalles de qué se trata esta obra, y está en línea con nosotros el autor. Gracias por atendernos, Hernán. Mucho gusto. Gonzalo Schmid es mi nombre. ¿Cómo anda usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Encantado. Bueno, gracias por disponer de su tiempo en este horario. Cuéntenos, ¿este libro tiene que ver, está relacionado con esto que se habla tanto, el tema de la famosa hidrovía? Bueno, tiene que ver con la vía navegable troncal de los ríos Paraná y de la Plata. La Ujú. hidrovía en realidad es un tratado que no tiene el río de la Plata, tiene una parte del río Paraná y el río Paraguay. O sea, es otra cosa, es un tratado de transporte, Claro. mientras que lo que se va a hablar ahora es sobre la concesión del dragado y señalización de la vía navegable troncal del Paraná y de la Plata. Ujú. Así es. O sea, bueno, entonces hay una diferencia entre esta obra y me interesó mucho para una política soberana. Básicamente, ¿cuál es el foco, en qué hace foco esta obra Mire, que usted va a presentar? yo siempre doy un ejemplo, o Ujú. sea, digamos, desde la geopolítica, en la historia del desarrollo económico, si usted va en Estados Unidos, en el Mississippi, ¿quién draga y quién señaliza? Exclusivamente desde hace más de 150 años, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Si usted va a Europa, ¿quién draga en el Rin, en el río Rin? Y dragan las empresas europeas. No se le pase por la cabeza que quiere ir una empresa yanqui o una empresa china. Y si usted va a China y quiere, ¿quién draga y mantiene el río Yangtze, el histórico, legendario? Y una empresa china. Entonces, lo que hace falta es, digamos, en todo lado hay una concepción geopolítica, no es Ujú. que todo es neutro, todo, no, no. Bueno, nosotros acá también lo que nosotros necesitamos es desarrollar nacionalmente las vías navegables. O sea, nosotros tenemos un grave problema de afectación de soberanía por la ocupación de las Islas Malvinas por parte de los ingleses Ujú. y que se expande, entonces nos están robando el petróleo, nos están robando los recursos pesqueros que corresponden a la Argentina. ¿Y por qué no es así? Porque ellos, bueno, tienen una preponderancia militar. Nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar el poder marítimo y el poder naval para poder ejercer la soberanía. Si no se queda en una simple declaración y nada más. Y esto Claro. significa el poder marítimo, que haya flota mercante, que los seguros sean contratados por empresas argentinas. O sea, hoy todos los seguros, los fletes, todos se pagan en el exterior. Entonces, ¿cuál es el tema? O sea, usted fíjese sin ir más lejos, nosotros tenemos serios problemas, o sea, las corporaciones transnacionales agroexportadoras son las que determinan, digamos, qué pasa y qué no pasa en la vía navegable troncal. Están casi todas asentadas en la margen derecha, en la costa santafesina, salvo ahora una que ya está allá, tiene dos terminales en la costa santafesina, Dreyfus, y que ahora se instaló en Santa Elena, Ujú. digamos, para captar carga. Pero fíjese, que usa tres barcazas y un remolcador de bandera paraguaya. Y Claro. entonces, ¿y para qué lo usa? Con buen criterio lo usan para transportar la carga que captan de Entre Ríos, digamos, por barcaza a sus terminales que están para ultramar, que Ujú. están aguas abajo, 200 kilómetros. Mientras que, y ahí vienen los temas de Entre Ríos, toda la carga de Entre Ríos sale por camión de la provincia. Ujú. El transporte por camión es 9 veces más caro que el transporte por agua.
aparte de toda la cuestión ambiental. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con un desarrollo pensando en el desarrollo nuestro, de nuestras empresas, de nuestra soberanía, con una concepción nacional, y de esto se trata. Entonces, lo que yo he hecho es acumular la información de más de 15 años para que haya un lugar que sea un medio de consulta, que estén ahí los datos. Ujú. ¿Y esto sucede así por una falta de voluntad política o social, incluyéndonos a nosotros también? ¿O porque realmente no tenemos los recursos, no tenemos barcazas? ¿Por qué dependemos, por ejemplo, no sé, de Estados Unidos o de una empresa de ese país o de las embarcaciones de Paraguay? ¿No? Uno ve y los barcos que van pasando, las barcazas que pasan acá por Paraná, todos tienen la bandera paraguaya. Claro, porque mire, dos cosas. El presidente Menem determinó que la flota mercante argentina podía optar por usar otras banderas en vez de la argentina. Las consecuencias es la bandera de conveniencia. La consecuencia de eso es que, digamos, el régimen laboral, la cuestión técnica de los remolcadores y barcazas se regulan en función de la bandera que se adopta. Mm. La consecuencia fue que los empresarios de acá pusieron bandera paraguaya. A partir de ahí le pagaron la tercera parte del sueldo a los trabajadores, con lo cual un montón de tripulantes quedaron sin trabajo, y además las exigencias técnicas de nuestra prefectura naval argentina son muy superiores a las exigencias técnicas de la prefectura paraguaya. Las consecuencias se ven cuando hay hundimientos, cuando hay varaduras. Este año hubo una ahí en Puerto Curtiembre, y bueno, todo esto es consecuencia, pero a su vez, esa barcaza que usted dice de bandera paraguaya, si usted va al registro oficial del Paraguay, la mayoría de las empresas, las que tienen mayor cantidad de barcazas, son todas en realidad, no, ninguna es paraguaya, salvo una, la Paquita. Todas las demás son norteamericanas y una francesa. Esta es la realidad. De 53 empresas que hay registradas en Paraguay, de barcazas y remolcadores, 47 son extranjeras, solo 6 son paraguayas. Y además el presidente de la Cámara de Armadores paraguayo en realidad es un empleado de la empresa Cargill, de la empresa Yankee Cargill, que Ujú. también está acá en Argentina. Entonces, detrás de todo este movimiento lo que hay son las corporaciones transnacionales. Son pocas, son muy poderosas, tienen mucho dinero, evaden muchos tributos, digamos, y hacen una serie de engañifas, digamos, para pagar poco. Y todo esto es un perjuicio económico para la Argentina. Ujú. También lo es para Paraguay, ¿eh? Claro, por supuesto. Bueno, para aquellos que quieren conocer más sobre este tema, que los apasiona o que simplemente tienen curiosidad por el mismo, pueden, me imagino, comprar este libro. ¿Cuándo se va a presentar y en qué lugares se consigue? El libro es un libro digital, Ajá. o sea, no tengo plata para imprimirlo en papel, pero se presenta pasado mañana jueves a las 19 horas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Paraná, Urquiza 552. Perfecto. Este jueves 16 en la Facultad de Ciencias Económicas, al lado de la Plaza del Bombero, es un lugar muy conocido aquí en Paraná. Me imagino es abierta a todo el público la presentación. Efectivamente. Y después, bueno, habrá debate, pregunta y respuesta, que en general siempre es la parte más rica, ¿no? Ujú. Perfecto. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por este contacto. Le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias igualmente. Así pasaba el autor de este libro, el ingeniero Hernán Darío Orduna, para una política soberana en las vías navegables. Bueno, interesante propuesta y fíjense cómo algunas políticas aplicadas quizás años o décadas atrás las seguimos arrastrando generaciones que quizás ni siquiera vivieron. Por eso, lo que hizo, no sé, vamos a ir más atrás, el gobierno de Menem, de Néstor, de Cristina, de Macri, ahora el de Milei,
no solo que nosotros sufrimos las consecuencias, pueden ser negativas o positivas según como cada uno lo vea, sino que aquellos que ni siquiera nacieron todavía también van a sufrir las consecuencias de lo que estamos haciendo en el